11:55 minutos, a 5 minutos de terminar este día lunes horrible. ¿Sigue lloviendo afuera? ¿Alguien estuvo por afuera? Pues se me fue Marianita Clark, no tengo quien me informe del tiempo. Los demás siguen sin prestarme atención. Bueno, buenísimo, estoy solito acá, solito. Luisito, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Manuel, tanto tiempo? ¿Cómo bien, andas, querido. ¿Cómo estás? Volverlo a ver. En el autopase. Escuchame una cosita, se están matando, ¿no? El gobierno. Sí, hay muchas internas, el frente de todos contra todos, el albertismo, que si supera a las 5 personas es mucho, contra el Instituto Patria. Dentro del kirchnerismo también está la ala dura y la recontra dura, la del kirchnerismo, del Patria y la de la Cámpora, la de los amantes del lawfare y los que, bueno, no son tan amantes del lawfare, pero también hablan de presos políticos por las dudas. Así que hay muchas internas, todos se ponen de acuerdo en algo, que es mantenerse unidos a pesar de todo, porque saben que es la única manera de poder mantener el poder. Ya esa lección la aprendieron. Si nos separamos, si hay una tercera pata electoral peronista, pierden el Aparte poder. de las elecciones no estamos tan lejos. ¿Cuánto faltan? 8 meses. Bueno, no, Agosto. Paso no creo que haya. No, paso va a haber. Paso va a haber, Paso va a haber, porque eso quería la Cámpora, y para disputarle el poder a los varones del conurbano, varones con B larga, del conurbano bonaerense, así que va a haber paso. Pero bueno, en la Argentina todo es imprevisible, así que puede haber algún cambio a último momento, pero lo que dice la norma, lo que dice la ley, es que hay paso, ya los tiempos no están para suspender las claro, de hecho en marzo cierran, en abril cierran las listas, deberían cerrar las listas. En abril cerrarían las listas. Ahí tenemos candidatos. 11 de agosto estaríamos votando, octubre puede haber una campaña más corta por esta cuestión de la pandemia, sí, pero aparte, el oficialismo vive en campaña, o sea, los únicos que van a hacer campaña es el gobierno. Ahora Doc, si nosotros no nos va como le fue al mundo, digamos, la segunda ola sería marzo-abril, o sea que nos agarran el cierre de listas. Y la supuesta tercera ola, ¿cuándo llegaría? En nuestro invierno, en julio. O sea, la tercera ola, pues, a ver, no sé si va a haber tercera ola, depende de si la gente se vacuna o no. A este ritmo es probable que tengamos una segunda ola muy prolongada. Si la pregunta es si se puede votar o no, si se puede hacer campaña o no. Nadie recomienda. La única persona que hizo elecciones en mitad de la pandemia fue Bolsonaro con las municipales. Pero ellos tienen voto electrónico, entonces es más... Claro, y Estados Unidos, pero con el correo... Estados Unidos con sí, tenés razón, el 30% de la gente votó por correo. Claro, y eso fue lo que terminó desencadenando posiblemente la victoria de Joe Biden, porque la gente que votó por correo era de Biden. Bueno, acá yo creo que va a haber una campaña de quédate en casa, no es necesario votar, para que la gente mayor, adulta, que es más proclive a votar opositores, no se presente a votar. Bueno, con Macri hubo una campaña para que vayan a votar. Interesante porque, ahora reflexionando, en Estados Unidos se le echa la culpa a un evento superdifusor que fue el Día de Gracias, el Día de Acción de Gracias, donde la gente se movió mucho, y no le echaron la culpa a las elecciones, lo cual también es un hecho curioso, porque en última instancia también hubo gente esperando, haciendo colas, y la gente no se mata por votar en Estados Unidos. No, y aparte se vota diferentes días. Se votan diferentes días. Pero lo cierto es que no se centralizó alguna crítica sobre, no hubo críticas sobre esos días en términos de difusión de la... Bueno, pero hablábamos acá con yo siempre la nombro porque me quedó grabada la entrevista con esta gremialista, esta chica que era gremialista. La de Ademis. La de Ademis, el sindicato de docentes de la Ciudad de Buenos Aires. En los colegios tampoco se ha detectado que haya nuevos casos por esta vuelta a clases que hubo entre noviembre y diciembre. Esta presencialidad. O las colonias de vacaciones. O las colonias de vacaciones. Igual todavía es muy temprano para hacer un análisis. Es probable. Sí sabemos claramente que el velorio de Maradona fue un hecho determinante del aumento de casos, esto lo reconocemos. De eso no hay duda. Todo el mundo reconoce eso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia, el gobierno nacional han hecho alguna mea culpa acerca del tema del velorio, y la plaza de los que encima fue provocado, y la plaza de los congresos, que encima fue provocado o permitido de alguna manera, de tal modo que no hay, no es solo el tema de las fiestas clandestinas, que sí son culpables de muchas cosas, más allá de la imbecilidad de quien las hace, pero lo cierto es que
hechos con grandes difusores son los que estimuló. Claro, ahora el mismo Estado. usted, Luis, yo, Emil, sé que llegó tarde, digamos, nosotros somos gente que, más allá del velorio o no de Maradona, nos hubiésemos ido cuidando, o no de la misma manera. Ahora, desde lo comunicacional fue un error mucho más grosero que el que haya habido contagios en el velorio. Digo, me parece fue más grave lo que generó en la cabeza de muchos el velorio de Maradona, Manuel, que los contagios en sí. En el velorio tuvimos un presidente que estamos despidiendo a una persona fallecida y se está sacando selfies con los manifestantes, o sea, más con el megáfono. Extraño. Y con el barbijo Ricardito abajo. Benedetti se sumó a la mesa también. ¿Cómo está, Ricardito? Señor Adorni, ¿cómo le va? Hola mesa, hola Rivadavia. Qué placer, la primera vez creo que cruzamos un micrófono nosotros. Así es, ¿No? Reintegrado luego de unos días de descanso. Muy bien, sí se te nota relajado. De todas maneras, estuviste con actividad por lo que vi en las redes. Tuve algunas reuniones, No descansás aprovechando tempranito a la mañana que la familia dormía, entonces me escapaba para conseguir algunos datos, para conocer un poco la realidad del municipio de La Costa, cómo están políticamente, con el tema del COVID y con otras cuestiones. Así Como que sí. está complicado, ¿no? El tema del COVID en la costa. Mira, están informando pocos casos, de acuerdo a los vecinos y algunos legisladores con los cuales estuve conversando, se informa menos de la realidad. Menos de lo que realmente No, ocurre, de hecho yo sí. estuve hace un mes allá en esa zona y recorrí, bueno, Santa Teresita, Costa Azul, en el medio está San Mar del Tuyú. Sí, sí. Hicimos el mismo camino, Manuel. Nadie, veías en la calle toda la gente junta, Las sin toninas. barbijo. Hay La un verdad video. es que te dabas cuenta que algo iba a pasar, porque la gente no se cuida. Eso lo vimos y te digo, no hicimos playa, justamente porque vimos esa actitud relajada de la gente, las familias un tanto cerca, los cruces, por supuesto que en la playa no se usa el barbijo, pero tampoco cuidaban las distancias, ¿no? ¿Te bajaste la aplicación? ¿Pudiste descargar rápidamente para hacer el trámite? Mira, Yo lo tardé que un día entero. Que la cuidar, en la Sí. aplicación cuidar. para poder viajar, Sí. hice el trámite online y hice captura de pantalla del permiso con el código QR y con eso me manejé por toda la costa. ¿Te pararon sin en la algún aplicación. momento? Cada vez que entras a alguna playa te paran y No, te al, piden... no al partido, sino no al pueblo, digamos, sino a la playa. No, al Porque yo pueblo, cuando a la fui me entrada. pararon en la entrada del pueblo. Así es, por ruta ¿Qué 11. es lo que te pidieron? Te piden ese permiso con el código QR, ven algunos te ven el detalle de si son 5 personas, hay 5 en el auto, por grupo familiar, otros te dicen, ¿hace mucho que estás? No, hace un par de días. Ah, bueno, siga. Hay algunos problemas, no tiene las opciones correspondientes. Yo, por ejemplo, a mí me pasa que voy a ir el fin de semana, voy a dejar a mi familia en la costa y voy a volver. Sí, Pero Bueno, según vos sos la más raro aplicación, también, querido. Yo figuro, o voy a figurar, que estoy una semana allá y me voy a tener que hisopar. No, vas a tener que vos hacer un permiso aparte distinto al de tu mujer y tus hijos. Ah, Así es, y vos Hacerlo vas a estar distinto. menos de 72 horas. Claro, claro, yo estoy menos de 40. O sea que estás exceptuado de hisoparte. claro. Es lo que estoy tratando Pero de hacé buscar. bien el permiso, porque si no, viste, por ahí terminás preso con una multa de 3 palos, ¿viste cómo es esto? Sería Que el colmo, ¿no? Recién hablaban del tema de los cuidados, de que se muestran menos casos de los que hay, y se hizo viral un video de unas personas que iban a un hospital de Pinamar donde no lo querían hisopar y la persona tenía 5 síntomas con problemas Tenía respiratorios. todos. 5 síntomas tenía y de igual manera no se querían respirar, no la Hisopar. querían hisopar. Más allá de que Yesa, el intendente de Pinamar, sea bueno o malo, va más allá de eso, es la bajada de línea. ¿Cuál es? Yo no entiendo. Vos vas al hospital, estás manifestando 5 síntomas, una persona de riesgo porque tenía problemas respiratorios, te está manifestando 5 síntomas y de igual manera no acceden al hisopado. ¿Cuál es la bajada entonces? ¿Se busca hisopar? ¿Realmente se busca detectar los casos? ¿O simplemente se busca el dedito acusador de No, quién es el aparte que- vos en la costa tenés un problema que es la saturación, que saturás en 2 minutos el sistema, Sin porque duda. hay muy pocas camas. Claro. De hecho lo contaba Jess hace unas semanas Sin- acá, sí, sin duda. que decía, yo tengo un accidente en la ruta y se me colapsó el sistema, pero porque me pasa todos los años. Claro. Por eso No. es tan importante hacer un poco de docencia con este tema. No se vio, estuve por Pinamar, Emi, y realmente, más que nada la juventud, ¿no? Los chicos, los adolescentes, los jóvenes, no tienen ese cuidado y esa No. prevención de saludarse con el puño o a distancia. No, siguen su vida. Igual, de manera perdóname, vos ya natural. estuviste en plena temporada, digamos, la cantidad de gente...
en algunas playas al 70%, en las playas de Pinamar, Cariló, Valeria del Mar al 70%. En las playas más cercanas a los que son las primeras, Santa Teresita, del Partido de la Costa. El del Partido de la Costa a un 50-60%. Y hoy acá nuestro entrevistado en el programa de 6 a 9, en Todos Juntos, el jefe de gabinete de General Pueyrredón hablaba de un 25% de ocupación en Mar del Plata. Claro, 25. Mira, los negocios, los restaurantes, estaban al 40%, en pleno horario de cena, por ejemplo. Al 40%. Y vos todavía no, o sea, todavía no agarraste el impacto de los supuestos anuncios sobre las restricciones nocturnas y el toque de queda sanitario. O sea, imagino que encima ahora mucha gente que sí iba a ir y que tenía casa decidió no irse. O si usted leyó mi Twitter, Adorni, el jueves de la semana pasada, di la primicia que el horario iba a ser de 1 a 6 de la mañana. No, lo confirmaron creo que este fin de semana, ¿no? Lo confirmó Kicillof. Sí, lo confirmaron Me había reunido justamente con un par de legisladores del Partido de la Costa que te vi en la fotito, estaban saliendo para una reunión en Mar del Plata con el gobernador y otros intendentes, y ya estaba como medio establecido que el horario de cierre iba a ser a la 1, porque si cerraban a las 11, terminaban de matar a todo el comercio. Igual todo para mí queda sin efecto si en el momento que hay una persona que tiene síntomas, y conozco un montón de personas con síntomas en las provincias, no hablo del Partido de la Costa, ni la provincia de Buenos Aires, hablo de otras provincias, que se han presentado a los hospitales y no le han querido hacer hisopado, ya todo lo que se programe en el interior del país hay poco hisopado porque no tienen los requerimientos técnicos, no los tienen. Anda un pueblo perdido en Catamarca, Santiago del Estero, decir, tengo que hisoparme, tenés que viajar a la capital, andate para allá y hay que ver si... Y lo que te tarda el resultado, en el medio que te llega el resultado vos seguís haciendo vida normal, es un tema. De eso vamos a hablar hoy, porque tenemos una entrevista que va a dar que hablar, me parece, Manuel. Y vos estás hablando de un pueblo recóndito. Una prima mía, Mendoza, a 12 kilómetros de Mendoza capital, se dirige a Mendoza capital para que le hagan un hisopado con todos los síntomas 2 veces al hospital y nunca le quisieron hacer el hisopado. Se aisló sola porque hasta vive con la madre. Es que empezó a jugar el factor costo del hisopado. Es increíble. Eso sí es sencillo. Bueno, pero hay que tomar en cuenta también el relato de la construcción hospitalaria. Esta red de emergencia sanitaria federal, estuve conversando hace unos minutos, después podemos ampliar un poco el tema, con una diputada de Río Negro, Lorena Madsen, y me mandó fotos sobre los hospitales modulares que tenían que estar construidos en diciembre. Pero escuchame una cosita, hasta hace poco no había gasas, si no había jeringas en los hospitales, vas a pretender que en todos se hagan un hisopado cada vez que tenés un síntoma. Bueno, no va a pasar en Argentina eso. Bueno, uno comenta lo que el gobierno dictamina. No, está bien, pero digamos la realidad de la salud en Argentina, la verdad que es lapidaria. Pretender que hagamos el hisopado a cada uno que lo pretenda es como pretender que cada argentino hoy esté vacunado y tenga las vacunas disponibles. Y estamos peleándonos a ver si mandamos a buscar un ruso que no nos dé alguna vacuna que le quedó perdida por ahí. O sea, esa es la situación en la República Argentina. Bueno, chicos, me voy. Chau. Bueno, váyase. Sigan con lo suyo. Éxitos. Adiós. Bien, arranca Babi en el medio. Babi en el medio de 12 a 14 horas por Radio Rivadavia. Aquí estoy con Emilce Bongiovanni, Emilce con C, y con mi amigo, el señor Ricardo Benedetti, aquí presente. Es un placer para mí verlo a Benedetti otra vez en persona. Estimado, es muy lindo compartir con amigos la carrera laboral. Me encanta. Ay, qué emocionante. Bueno, vámonos, cerremos todo. Está en la producción Dalila Del Vecchio, está obviamente Silvina Carreras, gran productora, Eric Spolsky, desde algún lado en redes sociales, Nicolás Greco, Maida que nos cuida, pero hoy no está Maida. No, hoy está Sandrita. Sandra que nos cuida. Y en la operación técnica está... Lara Urquijo, señor. Larita Lara. También. Vamos por los Perfecto, diminutivos. está todo el equipo completo. Mi nombre es Luis Gasulla, estamos cuidándole al ángel, al espíritu, al creador, al genio, Babi Echecopar, que está desde el otro lado, escuchándonos seguro, ¿no? Sí, señor, seguramente que sí. Escuchando y activo, Sí. Nunca se descuelga del todo. Babi, al que le mandamos un abrazo y nuestras condolencias por el fallecimiento de su suegro, ¿no? Jorge Cupeiro, sí, a toda la familia Cupeiro en este También. momento tan difícil, ¿no? Sí. Bueno, y tenemos todos los papeles, mirá, a Benedetti que le encantan los papeles, me los traje todos para analizarlos. El escándalo viró. Yo sé que la producción quería tratar este tema porque es el señor de los cielos. Pablo Viró está al frente de APLA
el sindicato de pilotos argentinos, es el Moyano de los aviones y hay de todo. Están las planillas de los vuelos de Viró. La verdad que vuelos privados hizo un montón. Vuelos como piloto, y tenés poquitos, Viró, 5 horas, el promedio acá veo 50, 55 horas. Otros pilotos, Viró 5 horas acá. 5 horas es poco vuelo, ¿no? Sí. En varios meses volar 5 horas como piloto, y además todas las propiedades tienen propiedades, mirá, acá, No pierden mirá, como- acá los tenés, Pero- vos que estás desde YouTube, mirá todos los papeles que nos trajimos. Para De todo volar, hay. ¿no tienen que tener ciertas horas recorridas durante el año? Porque si no, después no pueden tomar un avión con pasajeros, ni tampoco privado. En realidad para si estás al frente, bueno, es como Moyano, ¿no? Estás al frente de camioneros o estás al frente de un sindicato y en algún momento debiste haberte subido un camión, Ay, sí. debiste haber conducido un camión. Bueno, de eso vamos a estar hablando. Después el COVID, el escándalo de las vacunas. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque Carla Bisotti dio una entrevista en Página 12, dijo, bueno, la segunda dosis no es tan importante, Qué porque no es locura. necesario. Estamos viendo si se vacunan 300.000 personas o 150.000 en 2 veces. No, mejor que se vacunen más argentinos, con una dosis alcanza. Es como la comida, bueno, no pueden comer almuerzo y cena. Vamos a definir, repartimos un poquito para cada uno. El raciocinio de las vacunas, vamos a estar analizándolo. También Benedetti trajo un montón de información al respecto y la locura de cómo se controla en la Argentina que no se violen las normas, ¿no? Porque por un lado tenés fiestas swingers, descontrol, una policía que viene a controlar la fiesta y los integrantes allí en Sierra de los Padres dicen, vení, esos ojos, sos parte de la fiesta. La invitaban a la policía a participar, la policía decía, ¿qué hago? ¿Les tomo la acta, los meto presos o me prendo en la joda? Estaba en esa disyuntiva, ese era el problema en Sierra de los Padres, y en el norte argentino, una nena que se saca un barbijo, la terminan metiendo presa. De 10 años. Vamos a hablar con la mamá. Por primera vez en un medio nacional va a hablar la mamá de esta nena que metieron presa. Fuera del aire me contaba algo increíble. La nena no pudo volver a dormir. Se hace pis encima del miedo. Estuvo detenida una nena de 10 años en una comisaría de Santiago del Estero. ¿Qué dijeron en Santiago? No, todo mentira, invento del periodismo, fake news, bad information. Están las fotos. Y lo va a contar su propia madre. A pesar de todo el control y del estado feudal, policíaco de Santiago del Estero, su gobernador se contagió coronavirus. O sea, están controlando, pero ellos se reúnen, hacen fiestas, hacen política en medio de la pandemia. Ricardo, ¿cuál es tu análisis? No, bueno, justamente lo que estabas conversando vos, ¿no? Venimos alertando sobre el estado policíaco que es la provincia de Santiago del Estero, con su gobernador in eternum, Gerardo Zamora, que uno ya entra en dudas, ¿no es cierto? ¿Se habrá contagiado o estará evitando las declaraciones por otro caso más que repercute como escándalo en todo el país, ¿no? Recordemos a Abigail y el impedimento que tuvo esta chica para ingresar a su provincia, que el padre la tuvo que cargar en brazos. Ahora, nuevamente, otro escándalo que está relacionado justamente con la policía. Estaba leyendo algunas declaraciones como de Patricia Bullrich, presidenta del PRO, que estaba pidiéndole al gobernador que renuncie o que echen al jefe de policía santiagueño. Y uno se pregunta, ¿y qué pasa si la policía se niega a impartir o hacer caso a las órdenes que imparte el poder político provincial? ¿Qué pasaba con ese policía que no llevaba presa a esta nenita, que es una locura? Por supuesto que es una locura. O sea, todo el gobierno, yo creo que carece de una democracia De criterio. fuerte, carece de criterio, carece de instituciones republicanas, y están todos jugándose el puesto y el trabajo de acuerdo a su gobernador Gerardo Zamora, que hace décadas que está sentado en ese sillón. Emilce, tenés un montón de información también, estamos hasta las 14 horas. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con este programa en el que lo más interesante
Salen los cortes también porque está todo registrado en YouTube. Después somos furor, la gente opina, habla. Al Todo 11, lo que se habla en este programa. Al 11 50 26 8 6 30. 11 50 26 8 6 30. Bien, así estamos. El menú está servido. Tenemos todo esto y mucho más. Hay mucho de la política, cómo se está jugando de cara a las elecciones. Falta un montón, ¿no? Pero ya se están jugando, se están moviendo las fichas. Hay una interna feroz en el frente de todos. Y hay un eco. Pero ya se fue. La interna en el frente de todos, en el frente contra todos, y además, por otra parte, lo que va a pasar y lo que está pasando con el caso Píparo. Detuvieron este fin de semana al marido, a Juan Basoli, el marido de Carolina Píparo, la diputada provincial. La polémica también está instalada como hay algunos automovilistas que matan y están en sus casas. Y el marido de Píparo rápidamente terminó detenido. ¿Hay una movida política partidaria detrás? ¿Quiénes son los impulsores que piden la detención de Píparo? Y hoy regresó al INADI, ya está cumpliendo funciones, Victoria Donda, la titular del INADI, protagonista de la dondocracia, del Dondagate, este escándalo que nació en este programa hace 7 días, y que todo el periodismo, toda la ciudadanía habló, porque vas al bar que vayas, hablan de la empleada doméstica de Donda. Una locura, ¿no? Es un caso paradigmático lo que pasó con Donda, ya que traspasó la grieta. Se comenta incluso en sectores que son afines al gobierno. Estamos hablando en ciudadanos que apoyan al gobierno, y cómo fue un escándalo este tratamiento que tuvo Donda sobre el contrato o la forma de contratación que realizó con su empleada, ¿no? Y el maltrato que le dio, porque eso se percibió perfectamente. Y el presidente también, porque yo hablé con el entorno de esta mujer y estaba asustada, quedó choqueada, que un presidente de la nación, porque hay que ponerse en la investidura y en la fuerza, que un presidente de la nación apoye al que te explotó, al que no te pagaba, al que te negreaba, y que encima diga, bueno, hay que ver si el relato es tan así. O sea, que te tiren todo el peso del aparato, siendo una persona que vive en una localidad muy pobre, muy humilde, que no tiene nada, no llega a fin de mes, que tuvo mucho miedo para denunciar. En vez de apoyarla, bueno, el Estado la discrimina. La titular del INADI la discriminó y el presidente se puso del lado de Donda. ¿Había necesidad de meterse en ese barro? Y después, claramente, el aparato comunicacional propagandístico del gobierno que saca, inventa. Hay un diputado que justo es el que denuncia a Donda, que tiene una empleada en negro. Y el abogado defensor de la empleada en negro, ¿quién es? Daniel Shermanos, ¿no? Con Ajá. esta operación que duró 15 segundos contra Waldo Wolf. Sí. Vos fijate, ¿no? Es el abuso del poder por parte del presidente, que no cae en cuenta del rol que cumple dentro del gobierno nacional. No Sí. cae en cuenta. Y pierde credibilidad, pierde mucha credibilidad, porque es lo que mencionábamos el otro día. Acusa a periodistas de que tienen que ir al psiquiatra, al psicólogo. Se pone del lado de una funcionaria que a la hora de la justicia todos los papeles estaban flojos. Se pone de ese lado señalando a la empleada de servicio doméstico. Y así, en este momento son los que recuerdo, pero así tiene un montón. Eso hace que pierda credibilidad total. Sí, el tema del salario, ¿no? Todo un año con el mismo, todo un año no, 5 años con el 5 mismo años, con el mismo 5.000 salario pesos. legal. 5.000 29 contratos que creó Donda en sus pocos meses de gestión, una caja que se aumentó del INADI, campañas que vos podés decir dudosas, porque ¿cuál fue la efectividad? ¿En qué nos cambió la vida o nos mejoró la vida las campañas del INADI? Y contratos que hoy hay que revisar uno por uno, porque la propia protagonista dijo: pero la gente que entra porque es conocida. Eso pasa en todos lados. Eso puede pasar en el sector privado. Problema del empresario, problema del comerciante. Ahora, en el Estado no puede pasar. Para cualquier puesto se tendría que concursar, y realmente los concursos tienen que ser efectivos, y el que concursa se tiene que visualizar, ser visible. Hay un montón de cosas que no funcionan. Ahora, ¿dónde está el INADI?
con el tema de la nena de Santiago del Estero de 10 años? Que llamen por teléfono al INADI, te diría Donda, no me enteré. Que llamen, nosotros le recogemos la información y nos ocuparemos. Pero también es cierto lo que dijo de Formosa, Donda, que dijo... son medidas poco simpáticas fue el término. Les Sí, recomendó a los que estaban varados que no podían entrar a la provincia de Formosa enviarles un mail. Y dijo el mail al aire en un par de entrevistas del INADI. Escríbame un mail y ahí vemos qué podemos hacer. Donda, cuando se metió en política, parecía que iba a ser la Estela de Carlotto de estos años y terminó siendo la Eve de Bonafini de estos tiempos. Sí, en una versión distinta, ¿no? O sea, las segundas partes siempre resultan poco favorables, ¿no? Bien, y Benedetti, tenés mucha información con el tema de la salud, con el tema de las vacunas. Vamos a tener también una entrevista sobre esta cuestión, pero ¿a vos te sorprendió la entrevista que dio Bisotti el fin de semana en Página 12? No me sorprendió para nada que estén pensando, a modo de relato, de acuerdo a mi opinión, en que se vacune solamente con la primera dosis a una gran cantidad de personas, porque era muy difícil que venga la segunda. Ya lo dijimos, creo que en los últimos programas, antes del receso por vacaciones, habíamos comentado eso, ¿no? La primera versión oficial era que la segunda dosis había que aplicarla a los 21 días. Luego cambiaron ese discurso y dijeron que podía darse hasta los 2 meses luego de aplicada la primera. Sí. Y ahora directamente diciendo que es preferible vacunar a 10 millones de personas con la primera dosis antes de vacunar a menos con la segunda dosis, porque realmente tienen problemas con la fabricación. Mirá. Los rusos. ¿Y el costo justamente. de eso cuál es? ¿El costo de eso? Sí, no, Casi 10. no monetario, Sí. digo el de salud, porque acá no se piensa en la salud pública, evidentemente. Bueno, Luis, vos creo que estuviste hablando con un especialista que asesora al gobierno. Eduardo pero López, a ¿algunos? las 7 de la mañana. Creo que el audio es fuerte porque López primero dice una cosa y después Sí. va reculando, porque, bueno, cuando le recuerdo que esa contradicción era de Bisotti, nadie quiere ponerse en contra de Bisotti. Pero hay algo que me apunta a Cagnacci, un colega. Sí. El 6 de noviembre, dice Camilo en Twitter, Alberto dijo que en diciembre nos íbamos a vacunar 10 millones de personas. Sí. Y trascendió, o hizo trascender él, un diálogo con Vladimir Putin por la compra de 25 millones de dosis de la Sputnik. Hoy nos dicen que evalúan dividir en 2 los recursos para vacunar más gente. O sea, pasamos de 10 millones a 25 millones en diciembre. Y ya estamos a, ¿hoy qué día es? 10 de enero. Sí, 11, señor. No hay datos certeros, 11. Toda la información no figura en documentos técnicos, científicos que uno puede chequear y que puede contrastar y validar con otros especialistas. Solamente tenemos información periodística de cuánto es el tiempo o el grado de inmunidad que puede provocarte esta vacuna, la Sputnik V. Y ¿no? todas las preguntas. ¿Qué pasa si me vacuno con solo una dosis? ¿Qué pasa? ¿El virus se hace más fuerte? ¿El virus yo no genero la inmunidad que tendría que generar a largo plazo? ¿Mi efecto en el cuerpo es menos? Sí, bueno, yo conversé con 2 científicos relacionados con el CONICET y decían que aplicando una sola dosis de una baja efectividad en la inmunización puede provocar cepas más fuertes. Y Eso es lo claro, que puede hacer. Es la clásica que en su momento te decían, no se automedique porque usted, si no toma el medicamento exacto, hace que el virus genere anticuerpos a ese alimento, o sea, Así a es. ese medicamento, o sea que el virus termina siendo más fuerte. Así es. Es lo mismo. Sí, en ese sentido yo creo que estamos complicados. Estamos complicados desde que definimos a la Sputnik V como la vacuna estrella como para aplicar en Argentina. Y por otra parte, el otro tema que vamos a tocar en este programa, son varios los temas que tenemos en Babi en el medio hasta las 14 horas, es el rey de lo trucho. El rey de lo trucho. ¿Qué es más trucho? Un tipo que cobra 14 millones de pauta y que tiene que terminar adulterando los niveles de audiencia para justificar la pauta, que todo lo que veníamos hablando. ¿Qué es más trucho? Parecido. Roberto Navarro, la historia de cómo adulteró sus niveles de audiencia en su portal para justificar la millonaria
pauta publicitaria que recibe. ¿Y dónde salió publicado? ¿Dónde replicaron esa información? En Página 12. Una interna feroz entre quién es más papista que el Papa, quién es más K. Uno se acusa de colaboracionista del gobierno de la ciudad, el otro le dice, no, pará, vos no sos tan K como yo. ¿Quién es más K? Se están peleando por la pauta publicitaria y por el control de los medios de comunicación, porque hay muchos medios que han crecido y que han nacido al calor de la pauta publicitaria. Es una pelea por el dinero, sin lugar a dudas. ¿Y quién define cuánto recibe cada medio de pauta oficial? ¿Quién es? ¿Quién es el funcionario que lo define? ¿Es un solo funcionario o es una cuestión política que se define en el Instituto Patria? Tanto para este y tanto para el otro. Bueno, esa es la crítica también que le hacían a un sector del albertismo, sobre todo al secretario de Alberto Fernández, ¿no? Hablás con periodistas que son contra, hablás con periodistas que hablan mal de nosotros, no tenés que hablar, no tenés que darles pauta. Látigo, látigo, látigo. Hay un sector del cristianismo que quiere terminar de ahogar a los medios críticos del gobierno. Esa va a ser la pelea que se viene en este año, jueces, periodistas y medios. Así que ese es el panorama, vamos a tener mucha información, ya estamos a las 12:30 horas, nos queda más de 1 hora y media de programa, sí, y nos pueden ver a través de las redes sociales también, Emilce. Sí, a través del canal de YouTube en Babi Echecopar Oficial. Ahí estamos, para todos los amigos que nos están viendo en vivo. Después, en el Instagram, ahí se van a enterar de absolutamente todo lo que decimos. Instagram, @AngelEchecopar, y el Twitter, AngelEchecopar. Esas son las redes sociales de Babi en el medio. Yo le traje un libro, le regalé el libro a Emilce y también Benedetti lo ha leído, pero le quiero preguntar a Benedetti cómo la pasó en la costa. Bien, la pasé bien, traté de descansar un poco, de recargar pilas para venir con todas las ganas y comenzar el año. No podía con mi genio, ahí me retaban fuera del aire antes de comenzar el programa porque me vieron trabajando, pero bueno, es imposible estar en un lugar, a vos te debe pasar, Luis, y no estar tentado para buscar algo de información, ¿no? Como para compartir. Y bueno, fue lo que hice. Sacando un poco de data, que la estuvimos conversando un poco en el Tenía una pase. foto con Silvina Martínez. ¿Silvina Martínez vive en la costa? Silvina Martínez vive en la costa con su madre, así es, en Mar del Tuyú. Yo tenía esa duda. Sí, estuvimos ¿En qué lugar reunidos el vivía domingo. de la costa? Sí, vive justamente en la playa de Mar del Tuyú. Ahí es donde vive con su mamá, hace tiempo ya, y estuvimos conversando este domingo, hicimos un café informal para hablar sobre la realidad del municipio y cómo se encara por lo menos algunas cuestiones políticas en este año electoral. Interesante. Bueno, y Kicillof, que se va a volver a juntar con los intendentes de la costa, van a ver cómo sigue esta cuestión. ¿En algún punto vos crees que estuvieron, y también la incluyo a Emilce, que tiene mucha información, estuvieron a punto de cerrar la temporada? ¿La querían cerrar el 15 de enero o no? Eso fue, porque llegó a algunos medios el Zócalo, aparecía mucha gente preocupada en la costa de que el 15 de enero se cerraba todo. Eso no pasó. No, ni ¿Pero para... se llegó a discutir? No, ni siquiera se discutió, por lo menos por la información que yo tengo, no hubo discusión, era impensado hasta para el más extremista del gobierno provincial. Impensado cerrar la costa porque sabe que era imposible sostener lo poco que quedaba del comercio en pie si cerraban la temporada. Imposible de sostenerlo. Por eso esa idea ni siquiera se llevó a discutir a una mesa. A mí me llegó lo mismo y la pregunta a eso es, ¿para qué impartir todo el tiempo el miedo, ¿no? A quien estuvo todo el año confinado con los boliches cerrados, boliches me refiero a restaurante, a bares, a comercios, por ejemplo, las chucherías que se compran en la costa. Uh-huh. O sea, hay un montón de esos comercios. No hubo turismo y cuando arrancaba el turismo, que era ahora, el 1 de enero, que se abre la temporada, se lo iban a cerrar en 15 días. Era raro, ¿por qué se buscó como asustar a la gente, no? Porque no tienen una política sanitaria adecuada para poder enfrentar a la pandemia. Esa es una de las respuestas que surge en cada conversación que tenés con algún funcionario público,
de provincia de Buenos Aires, por lo menos por los que yo estuve conversando. No hay una estrategia para poder avanzar sobre este crecimiento de los contagios, sobre estas nuevas cepas del COVID. No tienen forma y no se les ocurrió otra cosa más que las restricciones o este toque de queda para poder parar esta falta o este relax que se toman más que nada los jóvenes a la hora de encontrarse, sin tomar en cuenta, como escuchaba con algunos especialistas, que habría que incorporar a estos equipos donde toman este tipo de decisiones a sociólogos y a psicólogos como para saber un poco del comportamiento social. Sí, claro. Que en cierta edad, si se le aplican restricciones, van a buscar la clandestinidad como para poder pasarlas por alto. Sí, eso no lo tuvieron en cuenta. Además de un año de estar confinados, ¿no? Así es. O sea, todo es agravante. Sí, y sí. en el medio la interna política, ¿no? Porque te enteraste el fin de semana que pasó de todo. Alberto Fernández, que dijo: no puedo hacer una revolución con el 40% de la gente que no me votaría. Juan Grabois. Dato erróneo, Juan Grabois, que salió a contestarle y dijo: no, pará, nosotros queremos la revolución. Bueno, la interna está muy caliente, pero lo que es más fuerte es lo que pasa en el norte argentino. Lo venimos contando desde hace muchísimo tiempo. Babi se ocupa del tema, Ricardo se mete con todo en este programa, en las redes sociales, Emilce lo mismo, nosotros igual. Y creo que la foto de estos tiempos de locura es la de la hija de Evangelina Luque, que está del otro lado. Su nena terminó detenida, tiene 10 años, en Santiago del Estero, en la localidad de Brea Pozo, en el sur de Santiago del Estero. Evangelina, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis Gasulla, Ricardo Benedetti y Emilce Bongiovanni, te saludamos. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, Evangelina. Bueno, primero, antes que nada, ¿cómo está tu hija? Y mi hija sigue muy asustada con todo esto. Está en un estado de agresividad total, a la defensiva. No duerme, se despierta las primeras 2 noches, se despertaba a los gritos, con fiebre, asustada. Anoche lo mismo, a la mañana, hacia la madrugada se despertó a los gritos, a dormir, pasarse a la pieza de nosotros. Y no levantó fiebre, pero sigue en el mismo estado. No quiere salir, no quiere, viene gente a vernos, a solidarizarse con nosotros, y ella no quiere saludar, no es la misma nena de antes. A ver, porque mucho se habló del tema, el gobierno de Santiago del Estero negó esta situación. ¿Qué fue lo que pasó con tu hija? ¿A tu hija la retienen, la terminan deteniendo la policía local porque no tenía el barbijo puesto? Así, exactamente. Mi hija, así como muestran las fotos y como muestran las pruebas que yo puse, mi hija fue detenida por no llevar el barbijo puesto. Mi hija tuvo que firmar su libertad. ¿Tu hija tuvo que firmar? ¿Tu hija firma? ¿Tiene firma? 10 años, es imposible. Esa foto que están ahí, esa foto que es viral, que se viralizó, donde ella está agachada firmando, ella ahí está firmando para poder retirarse de la comisaría, señor. A ver, así es. Pero Evangelina, es una locura. Vos, Sí. ¿Ella con quién estaba en el momento en el que la detienen? Ella estaba con tu prima, una vecina que vive acá al lado de nosotros, es primita de ella, estaba con ella, que es mayor de edad y tenía su barbijo puesto. ¿Tu hija tiene problemas de salud? Mi hija tiene problemas, tiene angosta las fosas nasales, entonces le cuesta respirar. Igualmente, nunca sale sin barbijo. Ese día porque iba en bicicleta, salió sin el barbijo puesto. Se lo olvidó, porque igual suele salir con el barbijo puesto. Evangelina, ¿cómo estás? Ricardo Benedetti te saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, yo quiero saber tu sensación, tu opinión. ¿Se vive con miedo en Santiago del Estero? Constante, en todo momento. La gente de acá, este es un pueblo olvidado, este es un pueblo de nadie. La gente de acá vive humillada por el mismo comisionado del pueblo.
con decirle que pasó todo esto y ni siquiera el comisionado, ni siquiera nadie vino a acercarse a preguntar siquiera al menos cómo estaba mi hija. ¿No se comunicó con vos? ¿Nadie No, de la policía, nadie del gobierno? Ni el gobernador Zamora, ni el señor Carlos Silva, ninguno, nadie. Ellos salieron a desmentir, salieron a apoyar al ex jefe, gracias a Dios, hoy en día, al señor Sergio Argañarás, salieron a apoyarlo, y cuando vieron que ya no tenían argumentos, porque no tenían argumentos, nosotros teníamos pruebas que nos amparaban, y teníamos pruebas de que estábamos diciendo la verdad, salieron a decirle que lo corrían de la fuerza. Evangelina, ¿a vos te amenazaron? A mi marido. ¿Qué le dijeron? Que iba a ir detenido si seguía con lo que estamos haciendo. ¿Es cierto que el gobierno les prometió una casa? El comisionado del pueblo, sí, un terreno. Nosotros hace un año que volvimos a vivir acá a Briaposo y nos prometieron una casa. Ahora, en dice y otras cortas palabras, que no es necesario que uno, a entender con 2 palabras, nos dijeron de que nos olvidemos de toda ayuda, que nos olvidemos de la vivienda, que es un sueño de toda familia, y por eso lo he hecho de hacer justicia por nuestra hija, de pedir justicia por nuestra hija. Evangelina, por los derechos de mi hija. Vamos a pensar bien. Te está escuchando, este programa le llega al presidente Alberto Fernández. Evangelina, Sí, ¿qué le dirías al presidente Alberto Fernández? Vos, que te cuidás, tu hija estaba con su prima y la detienen. ¿Qué mensaje y ahora te amenazan por contar esta historia? ¿Qué le decís? Hablarle al presidente. Que se ponga en mi lugar. Que se ponga en mi lugar, que me siento desamparada, que me siento burlada, pisoteada por toda la gente que él maneja, que nos sentimos humillados, que mi hija está destrozada emocionalmente, psicológicamente. Ella, mi niña de 4 años, no quiere prender la tele porque no quiere ver a su hermana detenida. Que se ponga en mi lugar de ser humano, que se saque la capucha esa que lo sostiene de gobernador, y de sentir que porque ellos conocen de ley o tienen la ley encima, que porque ellos tienen más derecho que nosotros. Que se ponga en mi lugar como madre, que se ponga en mi lugar, que se ponga en los zapatos de nosotros, y que mi hija necesita apoyo psicológicamente. Evangelina, te mandamos un beso grande, saludos a tu hija y fuerza. Bueno, estamos acá y vamos a seguir en contacto, no vamos a dejar que esta historia se apague, porque después, bueno, se apaga el micrófono, la cámara no aparece y bueno, nada, nosotros vamos a estar tratando de protegerte a la distancia de alguna manera. Te mandamos un beso acá a todo el equipo de Babi de Checopar. Evangelina Luque, detuvieron a su hija porque no usaba barbijo 10 en años. Briaposo. Tiene 10 años, tiene problemas respiratorios. ¿Cuál es la respuesta del poder? Negarlos, amenazarlos, tratarlos de mentirosos. La misma que tuvo el presidente y Victoria Dondo con la empleada doméstica. Ofrecerle un terreno. Y cuando no le quedaron mentiras, para poder tapar este caso, te pasan por la cara, eso se ve, el porcentaje de aceptación que tuvo a través de los votos Gerardo Zamora en la última elección, un 60 o 70%. Uno tiene que preguntarse a qué se debe esto, ¿no? Hay que estudiar este apoyo. ¿Es real, es genuino o es obligado por la ayuda que le da el gobierno para justamente tener ese voto cautivo de la gente? Y no entienden lo que es la democracia, porque vos podés ganar con el 99% de los votos, pero ese 1% que no te votó lo tenés que respetar. Vamos a un breve corte.
porque la verdad que nos quedamos todos conmocionados con el testimonio de Evangelina Luque. Te están cuidando, pero meten presa a tu nena de 10 años por no tener el barbijo un minuto en la calle. Bien, ahí estaba Amy Winehouse sonando en Babi en el medio, después del testimonio terrible de Evangelina Luque. Todavía no podemos creer lo que pasa en Santiago del Estero. En realidad no nos deberíamos sorprender, ¿no? Ahí tenemos el teléfono del comisionado, tenemos al comisionado, no es Gordon, es Ramón Carabajal, el comisionado de Brea Pozo, al sur de Santiago del Estero. Ramón Carabajal, lo podríamos llamar. A ver qué tiene para decir, ¿no? Sí, Brea Pozo que cumplió 88 años como pueblo, como ciudad, y que hizo algunos festejos el año pasado, el 7 de septiembre del año pasado, y uno se pregunta cómo vivirá esta gente, ¿no? Con este temor en un estado que uno puede definir como policíaco. ¿Qué responderá Ramón Carabajal, comisionado de Brea Pozo de Santiago del Estero? Supongo, Ricardo, que ya echaron a todos los policías implicados, ¿no? Porque en un pueblito así de chiquitito, de 200 personas, 500 personas, 1000 personas. Sí. ¿Quién es el que no tiene 2 dedos de frente y detiene a una nena de 10 años por no usar barbijo? ¿Sabés qué pasa? Ahí entro en conflicto interno, porque ¿qué pasó con el policía que le impidió ingresar con el automóvil al papá y a Abigail? Lo echaron. Siempre se corta por la línea, siempre se corta por lo más fino. Claro, si fuese que echarlo hace que cambie el criterio, echar al policía hace que las cosas cambien, no, lo echan y mañana viene otra persona que hace exactamente lo mismo. Claro, porque eso decía Zamora, dijo, no, fue un caso aislado, pero yo recuerdo también, hicimos una nota de ese mismo día, en esa misma ruta, en la ruta 9, sí. Otra familia con otro problema, iban 3 niños y la mamá manejando, tampoco los dejaban pasar y tuvo que caminar con sus 3 hijos. No fue noticia porque no se viralizó el video, pero, o sea, no fue un solo error, es una cuestión sistemática, es la política, hay una orden política de hacer estos controles, que es una cuarentena no inteligente, es lo que llamamos la cuarentena boba, porque esto, ¿en qué previene del COVID? ¿En qué? ¿Sabés cuál es disculpame, Milce, ¿sabés cuál es el problema en Santiago del Estero? No se enteraron que obediencia debida fue derogada esa ley. No se enteraron. El gobernador sigue aplicando justamente eso. Sí, la bajada de línea desde el gobierno nacional, que las rutas son libres. ¿Qué hace el policía o cualquier empleado estatal que lo echan en Santiago, en donde viven creo que es un 94% de la coparticipación que le entrega el gobierno nacional? ¿Qué hace? ¿De qué trabaja? ¿De qué vive? ¿Cómo alimenta a su familia? Sí, con las rutas que son de libre circulación, debiese haber como otra manera de llevar adelante las cosas que no se maneja así, no sé. Mira, si vos te pones a analizar, desde que nos sentamos acá, a la hora del pase, y vos, Luis, estás desde las 6 de la mañana, ¿no? Pero desde el pase hasta ahora, lo único que se mencionan son cosas que son aberrantes para toda la ciudadanía, desde la falta de cuidado, con el tema de llevar adelante ahora que se vacune una sola dosis en las personas, hasta esto que las personas no pueden llegar a un hospital para ser tratados de cualquier otra enfermedad. Vamos a estar volviendo a escuchar esto que decía Evangelina Luque, la mamá de la nena detenida de 10 años. ¿Cómo hacen para comunicarse nuestros queridos oyentes? Porque tengo acá el listado, el listado, esta es una buena noticia para Vudú. El listado de quiénes son los 5.000, ¿cómo lo llamo? Personas que humanos. Son amigos de lo ajeno. Humanos, soy bueno. Está bien. Amigos de lo ajeno. Los 5.000 amigos de lo ajeno. Que la verdad que amigues, quédate con chicones, mejor. No pasa nada. ¿Cómo hacemos para comunicarnos? Y seguro que vamos a poder compartir alguna historia de estas 5.000 personas amigues de Vudú. 11 50 26 8 6 30. ¿Querés algún mensaje ahora? Sí, claro. Hola chicos, Ricardo, bienvenido. Todo esto es un lío. El permiso, el hisopado, no hay insumos suficientes. Ahora que la segunda dosis no se sabe qué pasa. Dios nos proteja. Saludos, Alejandra dice eso. Hola, buen día. Empezando a escucharlos por radio desde Rosario, dice. Aguante Babi, Leandro. Gracias. Buenas tardes.
¿Dónde está la donda? Dicen. En el caso de la nenita, nunca, mira, justo lo que mencionábamos antes, nunca seremos un país serio. Josefina de Devoto, que pregunta dónde está el INADI con el caso de la nena de Santiago del Estero. Y acá es donde se empiezan Avenida de Mayo al 1300, creo que estamos, Sí, 1400. Y ahora ella está ahí. Todo se entrelaza. Fíjense que... O trabajar a distancia. Estar Y en la puede casa ser. por Zoom. Y no o lo estar en la sabemos. oficina. Fíjense que todos los temas se entrelazan todo el tiempo. Hola Rick, Emi y Luis. Genios, haciéndole el aguante siempre y con ustedes extrañando un poquito menos a Babi. Dice, saludos Nadia desde La Plata. Todos estos mensajes llegan al 1150 2686 30. Mirá el listado, Ricardo. A ver, escuchemos. Y Emilce, háganse una fiesta. Dilma Rousseff, de expresidenta de Brasil, Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo, esos son los apoyos internacionales que tuvo Amado Vudú, que esta solicitada dice es un preso político, hay que liberarlo, tiene que haber una decisión política, como decía Luis Alberto Quevedo, el intelectual cercano al kirchnerismo, dijo tienen que liberarlo porque es una cuestión política. Mencionaste a todos dirigentes latinoamericanos con procesos judiciales o condenados. Sí, también. todos ellos. Después, la agrupación Justicia Legítima, obviamente, Gils Carbó, el senador nacional Oscar Parrilli, el titular del PJ, José Luis Gioja, o sea, el Partido Justicialista que se quiere alejar de Cristina, lo viene disimulando muy bien. Luis, ¿recordá esta lista de qué es? Estos son los que firmaron, los adherentes a creer que acá hay lawfare y que Amado Vudú es un preso político. Bien. Ahí tenés a Andrés Larroque. Vamos con los funcionarios, porque acá hay funcionarios de Alberto Fernández también. Sí. Está Ferraresi, Sí. está la titular de la AFI, Sí. Graciela Camaño, está un funcionario importante de desarrollo social de la provincia, Larroque, está Zaffaroni, está Pablo Moyano, está Hugo Yasky, está Víctor Santamaría, está Eve de Bonafini, está Ricardo Jaime, Julio De Vido, está Luana Volnovich del PAMI, está Carlos Heller, está Moró, está Penaca, está Eduardo Valdés, está Leandro Santoro, está también el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Y sí, sí. Se juntan todos. Mira, uno Está se el padre pregunta, del juez también. uno se pregunta a esta altura si Alberto está rodeado o forma parte, ¿no? Bueno, en realidad uno ya no se lo pregunta. Bueno, y hay periodistas, o sea, hay periodistas A ver. que investigamos a la corrupción y hay periodistas que protegen a los corruptos. Dame nombres. Bueno, Berbisky, Navarro, la plana mayor del destape, perdón. Hay un montón. Bueno, Tonietti, amigo personal de Vudú, bueno, ahí podríamos decir, bueno, es amigo, pero entonces no puedes. Está bien que lo defiendas por amistad, bueno, vaya y pase, reconociendo los delitos que cometió, No luego de podés ser haber pasado periodista. por tantos juzgados, ¿no? Mira, esto ya lo dijimos varias veces. Están llamando preso político a un condenado. Tiene condena, tiene que cumplir la condena. O sea, ya se resolvió eso. ¿Cómo va a ser preso político si ya está resuelto que es culpable y tiene una condena? Igual Vudú No lo hizo entiendo. declaraciones. ¿Qué Hizo- dijo? Dijo que él nunca pidió un indulto, nunca, jamás lo pidió. Así que no, por supuesto que no se despegó de esta solicitada que sus amigos hicieron. Simplemente dijo que hubiera preferido que se haga un juicio para poder definir todas las irregularidades que se cometieron en sus juicios, en donde lo vieron condenado. Bueno, esa es la idea de Cristina, ¿no? La Corte Suprema de la Corte Suprema, o sea, la Corte Suprema al cuadrado, una corte que esté por encima de la Corte Suprema y que defina cómo se hacen las investigaciones judiciales en la Argentina. Obviamente puesto por ellos, o sea, Cristina quiere ser la jueza de ella misma, o sea, de las causas judiciales que la involucran. Ella decide cómo se investigar. Evidentemente el kirchnerismo, en este caso a través del gobierno, sabe imponer los temas. Sabe imponer los temas de coyuntura. Te metieron la reforma judicial, ahora te meten el tema del indulto o la amnistía. Ya está instalado. Sí. Ya uno espera como ciudadano, no te digo como periodista, que por lo menos tenemos un acceso distinto a la información. Está esperando la definición del presidente o de los cuerpos legislativos sobre esto, ¿no? Te instalan los temas. En octubre nosotros éramos pocos, Ricardo seguro que también, hablábamos de, van por los indultos. Yo me acuerdo que me salieron a pegar un par de, bueno, los trolls me mataron,
un par de diputados, ¿de dónde sacaste eso? ¿Pero quién te lo dio? ¿Pero te lo dio D'Alessio? ¿Te lo dieron los servicios macristas? ¿De dónde lo sacaste? Ahora lo están pidiendo ellos mismos. ¿Quiénes mentían? ¿Quiénes? Por eso lo que hizo Alberto Fernández fue, creo yo, una defensa y como para despegarse del indulto, que le cabe toda la responsabilidad a él como presidente, si es que lo hiciera, planteando la amnistía, que tendría que ser por ley a través del Congreso, diciendo háganse cargo ustedes, Massa, hacete cargo, Cristina, hacete cargo, hagan el proyecto de ley y si ustedes quieren la amnistía, ármenlo y sáquenlo dentro del Congreso. Aquí estamos, en Babi en el medio, compartiendo, comentando lo que dejó la primera hora del programa en esta semana que recién arranca, lunes 11 de enero del 2021. El equipo está completo, falta obviamente el espíritu, el genio, el creador del espacio, Babi Echecopar. Está Emil Según Giovanni, Ricardo Benedetti, Dalila Del Vecchio. Nuestro operador ya, como cambió, no tengo tu nombre. No sé cómo se llama. Ezequiel querido, Ezequiel. El pueblo está contigo. Eric Spolsky, Nicolás Greco y nuestra genial productora Silvina Carreras. Todos esos hacemos va bien el medio, señor. Bueno, y quién les habla, ¿no? Que Luis Gasulla, me voy a claro, sí, terminar pobre. de comer este sanguchito. Comé Mientras que tranquilo. Ricardo tiene mucha información. Me dice, ¿por qué estás tan serio, Luis? ¿Por qué? Y la pregunta es porque la realidad me agobia, Ricardo querido. Ajá, te agobia la realidad. Yo estoy esperando que nos responda el teléfono del comisionado Ramón Carabajal de Brea Pozo, como para que le podamos hacer algunas preguntas sobre la detención de esta nena de 10 años por no usar el barbijo. ¿Responderá? ¿Ustedes qué opinan? Esperemos que sí, así uno puede entender las decisiones, ¿no? Y también se le puede explicar, o que él explique en realidad el porqué de las cosas. Estaría re bueno que atienda al comisionado. Sí, fue impactante la declaración de la mamá de esta nena. La verdad que me tocó desde lo emocional, porque se notaba, bueno, que estaba a punto del llanto, que se limitaba con sus palabras, se le notaba temor, ¿no? Pero si eso, mencionó ¿sí? aprietes, mencionó amenazas, mencionó terrenos a cambio de su silencio, ¿cómo no va a tener miedo? Comisionado Ramón Carabajal de Brea Pozo. Y la pregunta que por supuesto que si nos responde le vamos a hacer es, ¿usted amenazó con no darle un terreno, no cumplir con la promesa que le había hecho a esta familia? Eso es lo que quiero preguntarle, nada más para saber. ¿Así vive la gente de Santiago? ¿Es un estado policial? ¿Continúan teniendo obediencia debida las fuerzas policiales? ¿Por eso detienen en cuestiones ilógicas como el caso de esta nena o el impedimento del ingreso de Abigail y su papá a la provincia? Qué mal que está Santiago del Estero. Después de todos estos casos, ¿no estaría bueno que se haga una investigación exhaustiva de cómo se manejan las provincias? Bueno, hay varias denuncias que han hecho diputados de Juntos por el Cambio, de Juntos por el Cambio, iba a decir de otra fuerza política, pero no sé si hubo de otra fuerza política. No sé si el espacio de Expert hizo alguna presentación o no. No tiene Parece que representación en el Congreso el espacio ese. Bueno, pero lo que hizo Juntos por el Cambio fue justamente eso, que se analice cuántos casos hubo de estas características, qué casos hubo y que se expida el Ministerio del Interior. Porque acá hay un ministro del Interior, que es Eduardo Guado de Pedro, que mientras, en vez de estar felicitando a Gildo Infran y quejándose de los porteños que criticamos a el gobernador Capitanich, a Infran, a Zamora, que se ocupe de estos temas, porque es el ministro del Interior. O la titular del INADI, ¿no? Que hoy está regresando a su casa después de un fin de semana en el que debe haber tenido algunos problemas domésticos, ya que ahora no tiene empleada, o quizá tiene otra, pero que tuvo algunos problemas domésticos y quizá por eso no tuvo tiempo de ver el caso de la familia Luque en Santiago del Estero, en el sur de Santiago del Estero, en esta localidad de Brea Pozo, que tiene un comisionado, que no es Gordon, como decía Ricardo. No, Ramón Carabajal. Hay que recordar el nombre para que todo el mundo lo tenga presente. Y sabés que por los pasillos de la Cámara de Diputados, Luis, se comentó entre varios de sus miembros la posibilidad de hacer un pedido de intervención de la provincia de Santiago.
por supuesto que difícil que se anime el gobierno nacional a intervenir la provincia. ¿Los interventores cambian la realidad? ¿Modifican algo? Y por lo menos investigan, ¿no? Y en Santiago estuvo de interventor en un momento, en el 2003-2004, Pablo Lanuse, Así el es. actual abogado de Mauricio Macri, que después del doble crimen de la dársena, en el fines del 2003 o comienzo del 2004, cae el clan Juárez después de 50 años gobernando Santiago del Estero, y el ejemplo, hoy hay que verlo todo con los ojos de la actualidad y no en ese momento, porque en ese momento se decía Kirchner viene a cambiar la política en el interior del país, y quizá lo que querían era tener un aliado político, sumar los votos de los senadores y diputados de Santiago del Estero. Quizá los Juárez no estaban de acuerdo con la política de los Kirchner y terminaron colocando un radical, Gerardo Zamora, que se volvió más K que los propios K y que vota todo lo que dicen hoy los Kirchner, y que en la línea sucesoria está su mujer tercera, que también tiene COVID, porque primero creo que se contagia la mujer y ahora se conoce la noticia que Abdala Ledesma, y ahora se conoce la noticia que Gerardo Zamora tiene COVID también. ¿Sabés que causa mucho ruido esta actitud del gobernador Zamora dentro de Santiago del Estero? Porque las actitudes en su gestión chocan muy de frente con los derechos humanos, muy de frente. El mismo caso que Victoria Donda al frente del INADI. Hoy está siendo soltada o alejada o desprendida del favor del gobierno, o por lo menos de un sector del gobierno, Victoria Donda, frente al INADI. Había mensajes al respecto, creo que en la tanda hubo un mensaje que hablaban de Donda, y hay más mensajes, porque incluso periodistas cercanos al kirchnerismo empezaron a pegarle a Donda, Ricardo. Así es, hubo creo que declaraciones de un par de periodistas que si uno analiza el contexto y por cómo viene esa fuente, puede decir que el Instituto Patria le está soltando la mano, Cristina Kirchner le está soltando la mano a Victoria Donda, y es muy difícil que Alberto Fernández, por más esfuerzo que haga, la pueda sostener, ¿no? Yo creo que tiene los días o los meses contados en la gestión, se ha comprado todos los números y salió premiada con el primer puesto para tener salida del gobierno Victoria Donda desde el INADI. Vamos a ver dónde la acomodan, ¿no? A ver, escuchemos algunos de los mensajes y ya regresamos. Bien, ahí estaba, nos traían la información desde el interior del país, Rawson. Queridos oyentes, desde Rawson, provincia del Chubut. ¿En algún momento volverán las clases en la Patagonia, sobre todo en Chubut? Y ese problema viene hace rato, no es solamente por la pandemia. Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de los feudos y de la falta de libertad que se respira en el norte argentino. Pero en la Patagonia la realidad no es tan distinta, ¿no? Lo que pasa en Santa Cruz con los Kirchner, lo que pasa también en algunas localidades de Chubut, de Río Negro, en La Pampa, poco se habla, pero bueno, esta es la sección Ganando Amigos. Sí. Ricardo Benedetti. Qué buena sección esa de Ganando Amigos. Estamos acostumbrados, ¿no? Cada vez más. Yo recibo algunos bloqueos en redes sociales de ciertos funcionarios después que le descubrimos algunas cositas que hacen y que no tendrían que hacer. Las redes sociales son tan crueles. Sí, tremendas. Sabés que tenía una información que te había adelantado en el pase sobre la construcción de estos hospitales modulares, precisamente en la provincia de Río Negro. Estuve conversando antes de venir para el programa con la diputada Lorena Madsen. Dice que no se avanzó, estaban prometidos estos hospitales y solamente se hizo la base, lo que es la platea de la construcción, el piso, para que puedan entender nuestros oyentes. Dice, no solo que no se avanzó en la infraestructura, sino que tampoco le dieron respuestas, porque hubo requerimientos a la gobernadora Arabela Carreras de Río Negro sobre los recursos humanos que se va a contar supuestamente para la operatoria. O sea que la falta de políticas públicas sanitarias es en general en todo el país y en la mayoría de las gobernaciones. El gobierno provincial
improvisado completamente, es el vamos viendo, ¿no? Y bueno, en las provincias del interior y también del sur, por supuesto que continúan en esa misma línea de trabajo. Restringen horarios, lo único que saben hacer es poner toque de queda, veda de horarios y nada más. Y el sistema sanitario totalmente deficitario. Totalmente. Bariloche, Las Grutas, completamente lleno, me están diciendo, poca conciencia social del distanciamiento, de utilizar barbijo, y ahí sí que falta, ahí sí que se ve que el Estado no ha llegado como corresponde en forma docente como para poder decirle al ciudadano: tome conciencia, mantenga el distanciamiento, póngase el barbijo para cuidar a los propios, a usted mismo y a los demás. No llegó. Bueno, y el otro tema que anunciamos al arrancar el programa y que podés comunicarte en Babi en el Medio hasta las 14 horas, ¿a qué teléfono, Emilce? 1150 26 86 30. ¿Y cómo haces para vernos a través de YouTube? Sí, es el canal de YouTube, Babi Echecopar Oficial. Se meten en YouTube, ponen Babi Echecopar y ahí nos van a ver a nosotros en vivo, ahí por el celular, la pantallita. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, hay mucha gente en Santiago del Estero que está escuchando el programa. Me están escribiendo y me recuerdan el caso Roxana Carabajal, la folclorista santiagueña. Es cierto, hay un video cuando la reprimían. Hubo muchos casos, son tantos que nos vamos olvidando, pero son un montón. Sí, la folclorista había salido de la vereda, un caso muy parecido al de esta nena de 10 años, con una amiga y estaba sin el barbijo y la llevaron presa. Creo que estaba jugando al fútbol un familiar o su hijo, sí, en la vereda de su casa. La policía le dice que dejen de jugar al fútbol. Roxana, le dicen en malos términos, los empujan. Hay un momento de tensión física y Roxana defiende a su familiar y termina detenida. Bueno, y se conocieron algunos videos. Yo los invito, están en Twitter, después seguramente los vamos a subir. Se conocieron algunos videos de lo que pasó, de gente que les piden el documento, le dice: te doy el número, esto en Formosa y en el Chaco, te doy el número. No, quiero el documento. No, el documento no tengo por qué dártelo. La Constitución me dice que no te lo tengo que dar. O sea, retenerlo. Que lo quería ver el policía. Ah, físico. Y entonces la rodean a la mujer entre 5 policías y después dicen: te están cuidando, pero me están rodeando entre 5 personas. O sea, ¿cuál es el sentido de rodearte, de exigirte, de empezar a tocar, porque la empujan, la tocan, y le exigen que muestre el documento mientras que va, y le dice: pero ¿cuál es el delito que estoy cometiendo? Estoy con barbijo, estoy caminando, ¿cuál es el delito que cometo? Señora, por disposición estamos en pandemia, me da el documento. ¿Y dónde dice que tengo que darte el documento en pandemia? Volvieron a los 70, los peores años de los 70. ¿Te imaginas si esto lo hacía Patricia? ¿Te acordás cuando Patricia Bullrich dijo que se podía pedir el documento en los trenes o en las estaciones ferroviarias para ver la prevención del delito? El escándalo que se armó con todos los organismos de derechos humanos. Hoy todos en silencio, parece que están de vacaciones. Bueno, ya vamos con el tema El Señor de los Cielos de Pablo Viró. Tenemos mucha información, tenemos los papeles. Está del otro lado Sandra Pita, es investigadora del CONICET. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Luis Gasulla, Ricardo Benedetti y Emilce Bongiovanni, te saludamos. Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, gracias por atendernos, Sandra. Bueno, nos sorprendimos el fin de semana con las declaraciones de Carla Bisotti, que después de estar esperando, ya llega la segunda dosis de la vacuna, ahora dicen: no, bueno, no importa, con una dosis alcanza y sobra. Sí, mira, acá hay dos temas. En muchas partes del mundo se están buscando estrategias para vacunar a la mayor cantidad de gente posible, con un problema de producción de vacunas que todavía no han llegado a la producción óptima. Y se está viendo si se espacian cuando son vacunas de 2 dosis, se espacian más de las 2 semanas, ¿no? Por ejemplo, la de Pfizer, en vez de una y después la otra a los 14 días, darla a los al mes o a los 2 meses. Bueno, ese es un debate que se está dando, pero sí se sabe de esas vacunas, primero, que las 2 dosis son iguales, ¿no? La segunda es como un refuerzo de la primera, pero son idénticas. Y segundo, se sabe muy bien qué protección ofrece una sola dosis y la protección que ofrecen las 2 juntas. Es decir,
Con la de Pfizer, con la primera dosis tenés una protección de aproximadamente el 53%, ¿no? La eficacia es del 53%, con la segunda dosis subís a un 93%. Bien, pero todo esto está en debate porque hay algunos que creen que es lo mejor, por lo menos para tener una protección del 50%, otros creen que no, que hay que cumplir porque los ensayos se hicieron para 2 semanas, para ese periodo de tiempo, para que existiera ese periodo de tiempo entre la primera dosis y la segunda. Bueno, ese es un debate. Ahora, el tema con la rusa es que no sabemos qué protección ofrece ni la primera, ni la segunda, ni las dos juntas. O sea, se suma a esta, y además la primera es distinta a la segunda. Son 2 adenovirus distintos. Entonces, dar una primera dosis no sabemos muy bien qué inmunidad ofrece. Más allá dejemos de lado efectos adversos y todo lo demás, vamos a suponer que eso está todo bien, que es segura, vamos a suponer, pero todavía nos quedan las dudas sobre la inmunogenicidad de la vacuna, porque no hay datos sobre eso. Sandra, ¿cómo estás? Ricardo Benedetti te saluda. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, Sí. y una incógnita más que todavía no se dilucidó es qué pasa con los adultos mayores de 60 años con esta vacuna. Bueno, sí, efectivamente, según, digamos, los rusos solamente informan por press releases, ¿no? De información de prensa, donde dicen, bueno, ya está todo bien, determinamos que se puede usar en mayores de 60 años, pero en realidad no publican nada, no dan datos. Sí se sabía que iban a iniciar una fase 2 para la franja etaria de mayores de 60 años en diciembre y que iban a tener resultados a fines de diciembre. Pero una fase 2 es con 100 personas. Creo que el proyecto, la fase 2 esa que ellos inscribieron era con 100 personas. Después falta una fase 3 que dé más detalles. Entonces, acá estamos jugando a que le creemos a Putin, en definitiva, ¿no? O que le creemos a Carla Bisotti, o le creemos al Ministerio de Salud, porque ni siquiera te puedo decir la ANMAT. Así que me parece que sigue siendo todo muy muy opaco y sigue siendo todo como oscuro y poco transparente. A la llegada de Carla Bisotti y su viaje a Moscú el año pasado, ella había informado casi como vocera de los rusos y del laboratorio ruso que iba a estar en los próximos días la publicación en The Lancet sobre esta vacuna. Eso no ocurrió. No ocurrió. Esa fue la entrevista que ella le dio a un órgano de propaganda ruso, Russian Today, que es un órgano de propaganda ruso. Todos sabemos que es un órgano de propaganda ruso. Primero que no ocurrió, y después yo escuché una entrevista también en Russian Today del director del Gamaleya, donde él decía que la segunda publicación no iba a ser en The Lancet, que iba a ser en una revista buena, pero no de tanta calidad. Eso, hay una entrevista que se subió a Russian Today, que lo entrevista el mismo que entrevista a Carla Bisotti, entrevista a, no me acuerdo el nombre del ruso Kertes, una cosa así. Él dice, sí, ya vamos a publicar, pero no va a ser en The Lancet, seguramente va a ser en una revista de calidad, pero no de tanto impacto. ¿Sabés qué? También te quería consultar porque este fin de semana supimos que hay cierta polémica o controversia con algunos tratamientos paliativos, como es el caso de este suero equino hiperinmune, que fue aprobado por la ANMAT, pero no tuvo una aprobación total. ¿Cómo fue el procedimiento en este caso, Sandra? Sí, en realidad, por lo que yo leí, tuvo una autorización de emergencia de uso compasivo. Ajá. Y los trabajos que presentaron para que fuera autorizado para uso compasivo son muy deficientes en lo estadístico. O sea, realmente de ese estudio no se puede concluir que haya diferencias significativas entre grupos. ¿Uso compasivo a qué te referís, Sandra? Uso compasivo es cuando hay una patología, una enfermedad, una persona se está por morir o está muy grave, y bueno, hay un tratamiento que está en fase experimental, y se le dice al paciente con su autorización, esto que está en fase experimental, vamos a aplicárselo. Entonces el paciente tiene que estar de acuerdo y el médico tiene que firmar los dos, hay todo un protocolo.
creo que la autorización fue para uso compasivo. Claro. Sí, creo haber leído eso, y es lógico que así sea, porque en realidad el trabajo ese que publicaron, o sea, te digo que es un tratamiento muy promisorio, muy promisorio, y tienen que seguir los estudios. Me parece buenísimo que sigan los estudios, pero del trabajo que ellos publicaron, o que presentaron, creo que no lo publicaron todavía, pero que por lo menos se presentó, los datos estadísticos que yo vi por lo menos, y que muchos vimos, no hay diferencias significativas entre el grupo control y el grupo que recibió el suero. Sandra, recién hablabas de las vacunas, te vuelvo a las vacunas rusas, ¿no? Porque las dosis no se saben si refuerzan, si no refuerzan, si son distintas, si no son distintas, según la rusa. ¿Cuál es el objetivo, entonces, de aplicar una vacuna que no se sabe qué es lo que genera en la sociedad? ¿Hay un objetivo marcado en realmente inmunizar? No entiendo cuál es el beneficio. Creo ¿entendés? que se encontraron con un panorama en el que no tienen la segunda dosis y están improvisando. Me da esa sensación. Eso no es mala, no lo había pensado, no es mala esa. Creían que tenían la segunda dosis a fin de mes y están improvisando. Están diciendo, bueno, no importa ahora la segunda dosis. No sé, me parece que la opinión, y por lo que estoy leyendo de la información desde Rusia, de la producción de la segunda dosis en Rusia. Sandra, ¿cuál es tu información? Sí, es un tema, para mí es un tema de producción, porque los rusos no tienen capacidad productiva, ellos tienen que hacerla, la tercericen, se quiere, en China o en laboratorios de la India, y creo que no tienen suficiente producción de la segunda dosis. Brasil ahora. Sí. Y bueno, me parece que sí fue de una improvisación total, porque es más... Alberto Sandra, Alberto necesitaba una buena noticia antes de fin de año. Es así. Necesitaban una buena noticia. Tenían que instalar un tema antes de fin de año. Ahora, acá te surgió en la mesa, Sandra, una pregunta sobre qué efecto puede provocar en el virus una inmunización al 40% parcial bueno, con esta vacuna. Bueno, esa es otra discusión, que es lo que yo decía al principio, que lo que se está dando a nivel mundial es decir, bueno, vamos a dar, por ejemplo, la de Pfizer, olvidémonos de la rusa, vamos a dar la de Pfizer, que sabemos que la primera se inmuniza al 50%, y la segunda no es que no van a dar la segunda, sino que la segunda, en vez de darla a las 2 semanas, la vamos a dar al mes o a los 2 meses. Bueno, hay algunos científicos que dicen esto es peligroso porque puede llevar a que puede promover la aparición de nuevas cepas, de mutaciones más rápidamente en aquellas personas que están parcialmente inmunizadas. Hay una alerta con respecto a eso. Por otro lado está el que desarrolló, el que se puso al frente de lo que es el proyecto Warp Speed, ¿no? En Estados Unidos, que fue los que pusieron, toda la energía para desarrollar vacunas. Este hombre dice, bueno, la solución quizás sea dar mitad de dosis, porque sí se ha estudiado. Todo esto que dicen siempre se basa en datos estadísticos que ellos tienen. Dar la mitad de dosis, ¿no? Con lo cual multiplicaría la cantidad de vacunados, también protege, y eso sí está avalado científicamente. Entonces dice, bueno, en vez de espaciar las dosis, ¿por qué no damos media dosis y respetamos el calendario que especificó Pfizer? Porque Pfizer la estudió para darla en 2 semanas. En cambio, por ejemplo, AstraZeneca sí la ha estudiado para un tiempo, digamos, hasta 26 semanas después de la primera dosis, la segunda dosis. O sea, nadie dice algo sin algún aval estadístico, sin datos. Eso es lo que me llama mucho la atención de todo esto de Rusia. Porque con datos podemos debatir y podemos decir, mira, podemos espaciarlo, demos mitad de dosis porque sabemos que la mitad de dosis igual protege tanto. Nos arriesgamos a que la protección no sea tanta, pero bueno, por lo menos tenemos cierta protección. Todo eso es debatible. Lo que no se puede es debatir sin datos. Sandra, te pido una respuesta corta a la última pregunta de Ricardo. ¿Cómo no? Sí, ¿tenés idea del costo del suero equino? ¿Cuánto va a salir el tratamiento? Me parece que 200.000 la dosis. ¿Y quién se lo va a poder aplicar con 200.000 pesos del costo? Y no Difícil. sé.
alguien se la va a poder aplicar, me imagino. Sandra Pita, la escuchaste, todas las respuestas. Es investigadora del CONICET. Gracias por la nota, gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Chao. Nos vamos volando al rotativo del aire. Bien, continuamos en Babi en el Medio hasta las 14 horas. Esto es Babi en el Medio por Radio Rivadavia, AM630, con toda la información, con Evilce Giovanni, con Ricardo Benedetti. Con Luis Gasulla. Sí, Ahí está. pero está Alguien te Silvina tenía- Carreras. También alguien te tenía que nombrar, Luis. Pero está La está- producción, está intachable. la producción, que es más Sí. importante. Sin la producción, ¿qué haríamos? Nada. Silvina, Dalila, Eric, Nico Greco, unos genios todos. Sí, porque acá me estaban diciendo, habla del Señor de los Cielos. ¿Quién? El Señor de los Cielos es Pablo Viró. Mira, te cuento, Ricardo Emilce. Este hombre, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, cerró un gran año. Un gran año, consiguió un aumento para sus afiliados, Mirá qué ferviente defensor del acuerdo con Vladimir Putin por la vacuna rusa. Pero lo que me llamó la atención en esta investigación que hicimos con Federico Teijeiro es que su mujer, que la verdad que no existe contablemente ante la AFIP, no tiene trabajo registrado, tiene... ¿Cuántos vuelos tiene? ¿Cuántos? Tiene más de 100 vuelos en los últimos 20 años, y no por el desempeño o para acompañar a su marido a el trabajo. Es la cuarta generación de pilotos, los Viró, Daniel y Jorge, son sus hermanos. ¿Dónde trabajan? En aerolíneas. En aerolíneas. Muy bien. Mirá. ¿Viste? No nos costó nada adivinar. Difícil. Pablo llegó Difícil pregunta. a la vicepresidencia acompañando al moyanista Jorge Pérez Tamayo. Después Tamayo se aleja en medio de la pelea de Moyano con Cristina, del gobierno nacional y popular de Cristina, Menos mal que no está Junio. y Viró se quedó con Cristina. ¿Qué más? Bueno, escándalos de corrupción. Logró la unificación. Creo que el logro más importante que tuvo es la unificación de los sindicatos de aeronáuticos, el que fue a fin del año pasado, un tema pendiente que tenía durante muchos años, ahora los tiene a todos bajo su puño y mandato, Viró. Sí, él se pelea después con su propio hermano, que es moyanista, y lo vence por 33 votos sobre 1.500 votantes en la elección interna. Victoria con sabor a poco en aquel momento. Bueno, Ituzaingó es el calafate de los Viró, es el lugar en el mundo, hay propiedades para todos. Ahí tienen una en Balbastro al 1500 que es sensacional. Yo estuve grabando algunas imágenes en la puerta, es fantástica la casa. ¿Pudiste sacar fotos y filmar tranquilamente o tienen seguridad, cámaras? Hay cámaras, pero no me importó. Muy bien. Hay otra en León Bloy, al 300. Bueno, ahí tiene una dirección fiscal que trabaja una empresa que es dedicada a cultivos de pastos forrajeros. Ajá, Ah, mira. Diversifican los negocios, está muy bien. Debe ser que tiene algún tipo de negocio con el maldito yuyo o agroexportador. Quizá. O sea, ¿se plegará el paro del campo de 72 horas? Puede ¿Usted ser. qué Puede opina? ser o no. Tiene ahí un campo en Castelli, justo, valuado en 263.000 pesos. No cierra un campo por 263.000, debe ser un campito. Sí, chiquito, como el una médano chacra. de vudú. Claro. El médano de vudú que me estaba recordando un oyente que se lo vendió Juan Pablo de Jesús. Ah, está en la solicitada, qué Claro, raro. ¿viste? Está en la solicitada, el ex intendente del Partido de la Costa. Sí, donde así nacieron los negocios de los recitales de rock. Así De es. Amado Vudú, cuando llevaba bandas de rock. Así es. Ahí Fue el que le conoció a la vendió Mancha de Rolando. el que le vendió el terrenito. Mirá. Bien. Y bueno, y- si venía de Jesús. Si firmó la solicitada Juan Pablo de Jesús, seguro que se lo pagó el terreno, por lo menos. El Y- médano está pago. Bueno, como de Jesús seguro que multiplicó los panes. Seguro. Claro. Bueno, al Señor de los Cielos también le gustan los autos de colección, no los de juguete. Es dueño de un Citroën AZ modelo 77. Ujú. Es viejo el auto. Ah, pero es un auto de colección, claro. Claro, sí. Y un Subaru Outback 2.5 con un precio de $6.000 al día de la fecha. Ah, la esposa, Andrea Rey. Ajá. No tiene ingresos demostrables en la FIP. Tiene un domicilio fiscal en Condarco al 1300 en Wilde. No tiene impuestos dados de alta. No está en relación de dependencia ni es monotributista.
Su único trabajo registrado, ¿sabés dónde fue? ¿Dónde fue? En Aerolíneas. Muy bien, ¿Viste? Emilce, está más rápida que vos. Estuve Ricardo. lento. ¿Viste? Pero tan bien se gana en aerolíneas. Fue No lo azafata. dudes. ¿Tan bien se gana? Mirá. Fue azafata 3 años, del 2007 al 2010. Lo conoce desde antes, me imagino, a Viró. Seguramente, seguro. Sí. A pesar de que es un fantasma en el sistema financiero, es dueño de un Jeep Cherokee AT, valorado en $23.000. Y porque Bueno, acá tiene había de todo. otra cosita más, lo de los vuelos. Realizó 88 viajes al exterior, Viro. Sí. 23 a Estados Unidos, 12 a Brasil, 4 a Italia. Fue a ver al Papa. Pero esos son vuelos que él usó como usuario. O sea, Como usuario. los 2 hizo como usuario. Sí, 2 a Nueva Zelanda. Ujú. De vacaciones, me imagino. Sí. Ajá. O como representante sindical del gremio, algún evento. También porque Habrá fue a la tenido. operación china para Sí. traer los barbijos y los respiradores. Epopeya. Después se fue a la operación Moscú. Ujú. Obviamente, ahí estuvo Ahí está la presente. epopeya, perdón. Claro. Me equivoqué. Y la mujer le gana, tiene 150 viajes Increíble. ¿Será Pero como de azafata? ocio. ¿Como azafata o como Ah, usuaria? claro. como usuaria. Como También. usuaria. 60 a Europa, Mira, ganó muchos puntos. Ahí. 16 a Estados Unidos, Sí. 15 a Australia. Evidentemente a esta familia le gustan los canguros. Australia. ¿Qué habrá en Australia, no? Uno se preguntará. Y no tiene tarjeta de crédito, ¿cómo hacen? ¿Cómo dice? ¿Y se lo habrá pagado el marido? ¿Eh? Y aparece una Andrea Ray Design Corp en el estado de Florida. ¿Será la misma? Ajá, mira, una sociedad anónima. Una corporación. Mirá, justo ahí viajó 23 veces a Estados Unidos, viró 35 vuelos más los 12 de la mujer. Bueno, ¿tendrá alguna propiedad allá? ¿Sabés que no están obligados a presentar las declaraciones juradas los sindicalistas? Hubo varios proyectos. Hay uno, creo que del diputado Álvaro de la Madrid, como para que estén obligados a presentar sus bienes, su declaración de bienes, entre otras cosas. O sea, esto es parte de una investigación la que hiciste vos, Luis, y la verdad que es impactante saber lo que tiene este hombre, que uno se supone que defiende a los trabajadores, ¿no? Y que es un trabajador más entre sus pares. Pero no, parece que no es tan así. Parece que no, porque no encuentro un representante de los trabajadores que viva como un trabajador, ¿no? Todos Es una buena visión. insultan a los empresarios, pero quieren ser empresarios o viven como empresarios. Sí, y tienen hasta a veces más dinero y más bienes que los empresarios. Sí, claro. Hay algunos que no están declarados, pero bueno, son detalles. O tienen a otros testaferros, representantes, pero bueno, esos son detalles chiquititos. Bueno, mientras tanto, ¿cómo está la interna del Frente de Todos? Emilce, ¿vos cómo le estás viviendo esta situación de la que parece que todos se pelean entre todos? Unos dicen ser albertistas, otros cristinistas, otros se sienten más identificados con un espacio, con el otro. Dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención de este fin de semana. Uno, la primera, el poder de Amado Vudú. La convocatoria. Claro, el poder de convocatoria que tiene Amado Vudú. Ahí me preguntaban qué periodistas están, hay un montón. La verdad que no los quise nombrar, pero la verdad que no sé por qué no los quise nombrar. Bueno, es que es una lista muy grande está también. Víctor Hugo, están los panelistas Sí, de 678. Están todos los que ya suponés que están esos y algunos otros también. Y me hago una pregunta en base a eso, ¿qué cosa sabe que no dice? Y si detrás de todo eso que surge en el inconsciente colectivo que intentan lanzar como preso político, si no está ocultando detalles de la vicepresidenta, del presidente y de todo de ahí para abajo, ¿no? Amado Vudú produjo un hito en la historia del kirchnerismo muy importante y es tomado como un héroe por haber estatizado las AFJP. Ese es el sostén cultural más fuerte que tiene en el grupo más duro del kirchnerismo, cristinismo, y por eso lo defienden. Incluso lo utilizan como argumento
que del lawfare, ¿no? Que cierto una aparato venganza por judicial justamente tomó venganza por haber estatizado las AFJP y ahora lo condenaron. Ese es el relato que construyeron en base a Amado Vudú. No es que tenga fuerza interna, porque no tiene estructura, no tiene territorio. ¿Y el aval? Es eso. El aval es por eso. El aval es por eso, y Cristina por supuesto que lo ve la política real y sabe que si lo condenaron a Vudú, obviamente, tantas veces en tantos juzgados, lo de ella también está cerca. Lo que como pasa para es que la condenen. Cristina va por la épica, no por el relato, y está viendo que en este año de Alberto no hubo una sola épica. ¿Cuál fue? La aprobación de la legalización de la interrupción del embarazo duró 5 segundos. La llegada de la vacuna rusa duró 3 segundos. 1,5. Sí. ¿Y cuál es la campaña? ¿Cuál es la campaña que vos estás viendo en los medios de comunicación? ¿Cuáles son los spots? Estamos contando historias de vida de la asignación universal por hijo. O sea, estamos vendiendo como uno de los grandes logros del gobierno de Alberto Fernández una política que continuó Macri, que instaló Cristina por un proyecto de Elisa Carrió y de la coalición cívica, pero que fue del 2000, después de las elecciones, del 2009, la asignación universal por hijo, y 11 años después, hoy estamos haciendo campaña con las historias de la asignación universal por hijo. No tiene nada para mostrar el gobierno de Alberto. Una película desactualizada, parece, ¿no? Cuando vos detenés un poco o te intentás salir de la vorágine de la información, de las noticias, de lo que dice, de lo que hace, te vas hacia atrás y vos ves todas películas desactualizadas de la realidad que no van de la mano con lo que pasa socioeconómicamente y a nivel salud menos. Vamos a un breve corte porque hay mensajes de los oyentes. ¿Cómo hacemos para comunicarnos? Ya entramos en el último tramo del programa, pero seguro que van a llamar a la programación de Radio Rivadavia, que se quedan hasta cualquier hora. 11 50 26 8 6 30. Bien, y nos vamos, se terminó el programa, Quédate en la programación de Radio Rivadavia. Tarde pero temprano, ya llega tarde pero temprano. Todo el equipo aquí de Tarde pero Temprano va a estar presente y les mando un fuerte abrazo a la gente de Pavi en el medio. Son siempre muy amables conmigo, Bueno, así que espero. Sí. Gracias, Luis. Estamos acá. Sí, te queremos. No, Estamos pero cerquita. yo hablo de la otra gente, la que está del otro lado. Perdón. A ustedes los veo todo el tiempo. Recién te estoy comentando la foto, Ricardo, que me está subiendo. Tenés y razón. Emilce, que salió con un té. En la mano, tenés razón. Mala Nos mía, vemos Luis. mañana. Hasta Pero mañana, Luis. si Hasta Dios mañana, quiere. gente. Hasta luego.